Noches, es un enorme placer estar con ustedes. Es un placer hablar de un tema tan prevalente y que tanto afecta la calidad de vida de las mujeres como es el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. Nosotros sabemos que cuando las mujeres llegan a la menopausia, 1 a 2 años después de la misma, aparecen síntomas como sofocos, angustias, depresión, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, llanto fácil, disminución de la memoria, del poder de concentración, de la libido, y que a largo plazo, que es 8 a 10 años después de la menopausia, tenemos dos riesgos, el riesgo cardiovascular y el riesgo óseo. Pero 5 a 6 años después de la menopausia aparecen los síntomas de la atrofia urogenital, que hoy en día ha cambiado su nombre por síndrome genitourinario de la menopausia. Y aunque es probable que los sofocos vayan disminuyendo y desapareciendo con el tiempo, los síntomas de la atrofia urogenital son progresivos y no tienden a resolverse sin tratamiento si es que nosotros, como profesionales, no aconsejamos, sugerimos algún tipo de tratamiento para soslayar la sintomatología y para prevenir el avance de esta atrofia. Ya en el año 1990, Bush, en un estudio que había hecho en 200 mujeres, demostró que el 100% de ellas tenía atrofia urogenital y la mitad, el 50% de estas mujeres va a tener síntomas relacionados a esta atrofia urogenital. A medida que pasan los años, mientras más nos alejamos de la menopausia, vamos a tener más atrofia y más dispareunia, y a medida que pasan los años, más sequedad vaginal. Pero esta carencia estrogénica no solamente impacta a nivel genital, sino que el impacto y las modificaciones van a ser a nivel urogenital. ¿Por qué? Porque ambos aparatos embriológicamente se forman juntos y además por la proximidad anatómica. Por lo tanto, el impacto va a ser en el aparato genital y urinario y las consecuencias clínicas también se van a hacer notar a estos niveles. La atrofia vulvovaginal, como se lo llamaba antes, dejaba de lado el impacto a nivel urinario. Por eso se modificó la terminología por la NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, este término que es mucho más amplio, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Es el conjunto de síntomas y signos relacionados y asociados a una disminución de los estrógenos que van a conllevar a modificaciones a distintos niveles, como son labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito vaginal, vagina, uretra, vejiga, y por ende la sintomatología se va a notar en estos lugares. Y vamos a tener sequedad vaginal, ardor, irritación, dispareunia, y obviamente que va a tener un impacto importante a nivel de la sexualidad con sequedad vaginal, molestias, deterioro de la función sexual y obviamente síntomas urinarios de todo tipo que ya vamos a ver también más adelante. En el año 2019, el doctor Santiago Palacios presentó una tabla que se llama Escala Palacios con un índice de salud vulvar. El doctor recomienda, sugiere, aconseja que hagamos un examen minucioso de la zona vulvar y que hay que fijarse en los labios mayores y menores, en el clítoris, en el introito, en el color, si hay dolor o molestias, en la elasticidad. Entonces, tenemos 0 es normal, 1 es leve, 2 es moderado y 3 es severo. Entonces, uno va anotando y se obtiene un puntaje o score y de 0 a 5 es una atrofia leve, de 5 a 10 es moderada y más de 10 es severa. Es una escala que realmente es muy importante y que nos obliga a hacer un examen minucioso de la zona vulvovaginal. La Asociación Americana de Urología ha elaborado una clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior. Entonces hablan de la fase de almacenamiento vesical y acá hablamos de trastornos
trastornos en la frecuencia, la nicturia, urgencia miccional, incontinencia de orina. De la fase de vaciado vesical, dificultad en iniciar la micción, un esfuerzo adicional, chorro débil, igual que el prostático. Síntomas postmiccionales como el tenesmo, la pérdida involuntaria de esa gotita de orina al finalizar la micción y asociado también a relaciones sexuales, la sequedad vaginal, la dispareunia y la incontinencia que puede existir también por relaciones sexuales. También asociados a prolapsos, sensación de peso, dolor en hipogastro, sensación de fricción. Las mujeres que han tenido partos normales tienen más posibilidades de tener algún grado de prolapso y en esta época de la vida, al no haber estrógenos, no hay colágeno y si había un prolapso leve, esto se puede agravar e intensificar. También está descrito por los urólogos y no por nosotros los ginecólogos el dolor en los genitales externos y en el tracto urinario inferior con disuria, dolor suprapúbico en el llenado y en el vaciado vesical y también como un dolor perineal indefinido. La reacción clitoridiana a la excitación es menor, no existiendo tanta tumefacción, es decir, el impacto al nivel de la sexualidad es muy importante, porque está la sequedad vaginal. Primero hay una disminución de la libido, porque no solamente disminuyen los estrógenos, sino también los andrógenos, específicamente la testosterona y la DEA. Entonces, menos libido, más dolor por la atrofia urogenital y es todo un círculo vicioso que impacta de lleno en la sexualidad. De hecho, 1 de cada 3 parejas no pueden tener relaciones sexuales a causa de esta atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia, como se denomina actualmente. Pero no todo tiene que ver con la sexualidad y nada más, sino que esto va mucho más allá. Nosotros los ginecólogos obtenemos la muestra para el Papa Nicolau, para la prevención del cáncer de cuello de útero, nada más ni nada menos que de la unión escamocolumnar en la lucha de epitelios. Esta zona está totalmente ocluida y cerrada en la posmenopausia si nosotros no instauramos alguna terapia hormonal local. Entonces, si existe un cáncer de cuello de útero, no lo vamos a diagnosticar, no vamos a hacer un diagnóstico precoz. Entonces, esto va mucho más allá si hay dolor con las relaciones o no, lo cual también es importante. Acá vemos la típica colpitis atrófico. Esto es un preparado sucio, como dice el anatomopatólogo, porque extraemos la muestra. La muestra no es apta, es una muestra no satisfactoria. Entonces, ¿por qué? Porque van desapareciendo todas las capas. Nosotros sabemos que tenemos células superficiales, intermedias, basales y parabasales, pero todas estas capas van desapareciendo, quedando nada más que las parabasales. Entonces, a la paciente le duele el espéculo, le duele la extracción del material, ya sea con un cepillito que se llama endobrush, la espátula de aire, un hisopo, con lo que fuere, que extraigamos el material, le molesta el espéculo, le molesta la maniobra, le molesta todo y además nos informan que la muestra no es apta. Entonces, por esto, el tratamiento hormonal local ya vamos a ver que es absolutamente obligatorio. Hicimos un trabajo en nuestro hospital universitario en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde quisimos ver los hallazgos citológicos cérvico-vaginales en pacientes mayores de 35 años cuando comienza el climaterio. El climaterio comienza a los 35 años, es decir, cuando comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica. Hicimos esta revisión de 10 años con 7.091 historias clínicas que revisamos. Fue un estudio retrospectivo. Queríamos ver la modificación en la flora a partir de los 35 años. ¿Y qué pasaba con la unión escamocolumnar? Bueno, nosotros que vimos en el presente estudio, el porcentaje de hallazgos citológicos patológicos fue de un 22,6%, siendo la presencia de Gardnerella vaginalis la que se lleva el mayor porcentaje, en 48,9%. En contraposición, nosotros nos encontramos con atipias en el 2,3% de los casos. En esta época de la vida, de la mediana edad o de la posmenopausia, hay como un segundo pico de HPV y esto lo tenemos que tener muy en cuenta.
no debemos desestimar el número de citologías con lesiones intraepiteliales de bajo grado en este grupo etario, ya que la media de edad fue de 46,5 años, lo que muestra, lo que les decía recién, la existencia de un segundo pico de HPV. Debe considerarse que una muestra óptima incluye la unión escamocolumnar y que en esta población está desplazada. Por lo tanto, el estudio incluye un 43% de fallas. ¿Por qué? Porque la unión escamocolumnar se cierra, desaparece. Entonces, va mucho más allá de si le duele o no le duele con las relaciones, lo cual es importante, sino que nada más ni nada menos podemos perdernos una hermosa oportunidad de detectar un cáncer de cuello de útero a tiempo y precozmente. Esta carencia estrogénica va a conllevar a una serie de cambios, menos lactobacilos de Döderlein, menos glucógenos, menos células pavimentosas o escamosas, menos vascularización, aumenta el pH de la vagina, acortamiento y estrechamiento vaginal. Todas estas modificaciones van a conllevar a una alteración del eje del meato uretral, lo cual predispone a una mayor colonización de bacterias, tanto de vagina como del tracto urinario inferior. Por eso, las infecciones urinarias a repetición en este grupo etario de no mediar un tratamiento están a la orden del día. Pero también hay hallazgos vulgares en el síndrome genitourinario de la menopausia, como es la falta de hidratación, la disminución de la grasa subcutánea en los labios mayores, fusión de los menores, desaparición del capuchón del clítoris, estenosis del introito vaginal, disminución del tamaño de las carúnculas himeneales, el meato uretral prominente, que es muy característico y que las pacientes se asustan, pérdida del vello púbico, disminución del flujo sanguíneo, disminución de la sensibilidad, etc. ¿Por qué llegar a este extremo de fusión de los labios menores y que causa retención urinaria aguda y tener que operar a la paciente? ¿Por qué llegar a este extremo si con una cremita y unos óvulos locales lo podemos solucionar, lo podemos evitar tranquilamente y eso depende exclusivamente de nosotros? Bueno, tenemos receptores a los estrógenos a lo largo y a lo ancho del aparato urogenital, pero es la vagina la que tiene la mayor cantidad de receptores estrogénicos. También tenemos en uretra, en trígono vesical, ligamentos redondos, elevadores del ano, y esta disminución o carencia estrogénica conlleva atrofia de la mucosa uretral y vesical. Entonces, es todo un círculo vicioso, menos estrógenos, menos colágeno, más posibilidades de prolapso, más posibilidades de incontinencia. Los estrógenos actúan sobre receptores específicos en vagina, vulva, uretra, trígono vesical. Estas son zonas con alto contenido de receptores estrogénicos. La vagina posee dos tipos de receptores estrogénicos, los alfa y los beta. La acción de los estrógenos tiene lugar en las distintas capas de la vagina. La distribución preferente de los receptores estrogénicos alfa es en el epitelio, el estroma y las fibras musculares, mientras que la de los beta es en el epitelio y los vasos sanguíneos. Ambos tipos de receptores van disminuyendo con la menopausia, sobre todo los beta. La acción de los estrógenos tiene lugar, dijimos, en las distintas capas de la vagina y de diferente modo. Estimulan la renovación del epitelio, facilitan que el líquido trasudado producido en la lámina propia pase al epitelio, actúan sobre la capa muscular que tiene fibras elásticas y también sobre la adventicia que contiene colágeno y fibras elásticas. Y acá vemos en este gráfico, acá están todas las capas de la vagina que ya nos hemos olvidado los ginecólogos cuando cursamos histología hace muchos años, todas estas capas, y en cada una de ellas los estrógenos van a actuar, ¿no? Y acá tenemos los efectos. Renovación continua del epitelio desde la capa basal, o sea, desde abajo, producción de glucógeno y fibras elásticas, lo cual facilita el trasudado, distensión y contracción del tono muscular, colágeno y elastina, que es el soporte estructural, lo cual le da la turgencia y el grado de resistencia tisular.
Entonces, el tratamiento con los estrógenos locales, que es lo que le está faltando a la paciente, ¿son el gold estándar? Y la verdad que sí, la verdad que son el gold estándar y la terapia local es obligatoria, claro que sí. Porque fíjense, los niveles de estrógenos permanecen algo elevados para mantener la función urogenital con pocos cambios por un periodo considerable. Es decir, cuando entramos en la menopausia, no aparece la atrofia urogenital importante, moderada, severa rápidamente. Aparece 5 a 6 años después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de menstruar es porque tenemos una cantidad de estrógenos inferior a aquella que se necesita para que el endometrio prolifere. Pero no pasamos de 60 picogramos por mililitro a 0. De hecho, la menopausia se diagnostica cuando tenemos una cantidad de 17 beta-estradiol menor a 20 o menor a 30 picogramos por mililitro y una FSH mayor a 40 miliunidad por mililitro. Entonces, nosotros pasamos de 60 a menos de 20, ya no prolifera el endometrio, pero no pasamos a 0. Es decir, ¿por qué aparece 5 a 6 años después la atrofia? Porque tenemos menos de 30, menos de 20, después, qué sé yo, tenemos 15, 12, 10, no pasamos a 0 de golpe. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que esa cantidad poquita de estrógenos que está circulando alcanza para mantener la salud urogenital por lo menos por 5 o 6 años. Entonces, esto significa que el tracto urogenital es muy sensible a bajas concentraciones estrogénicas. Entonces, la atrofia urogenital no comienza hasta que los niveles de estrógeno sean mucho menores que aquellos que se requieren para que prolifere el endometrio. Entonces, y esta es la base del tratamiento hormonal local, porque es posible tratar la atrofia urogenital mientras se minimiza el riesgo de proliferación del endometrio. Dicen todas las sociedades internacionales que los estrógenos locales aumentan el trofismo de la vagina, reducen el pH, incrementan la cantidad de colágeno, más vascularización, más fibras musculares periuretrales, reducen la adherencia de los gérmenes a la mucosa y mejoran el trofismo de los ligamentos. Vaya que son importantes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento hormonal local ideal? Aquel que provea estrógenos, que revierta la atrofia urogenital, que calme la sintomatología, pero que evada los efectos sistémicos. Porque, ¿qué pasa con la gente que tiene cánceres estrógeno dependientes? La gente que tiene cáncer de mama tiene que sufrir los sofocos. Bueno, es un tema importante y hay tratamientos no hormonales para esto, pero nosotros nos vamos a dedicar al tema de la atrofia urogenital. Porque ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con la calidad de vida de estas mujeres? Nosotros desde nuestra sociedad el año pasado elaboramos una especie de consenso, tuvimos 2 seminarios web donde hablamos justamente del cáncer de mama, en la menopausia y los tratamientos en estos momentos de la vida. Bueno, este es un ensayo que toda la gente que habla con respecto al tratamiento hormonal local y cáncer de mama presenta. Fueron varias citas que se identificaron y se evaluaron distintos preparados. Cuando se evaluó lo que pasaba con los estrógenos, específicamente los comprimidos vaginales de estradiol y el anillo vaginal, se vio que existía un mínimo cambio a nivel sanguíneo de la circulación, pero era mínimo. De todos modos, nosotros en Argentina no tenemos estos preparados, tenemos otros de los cuales ya vamos a hablar. ¿Qué pasa con el endometrio? Bueno, fíjense que en este último gran estudio que incluyó en el año 2017, que incluyó a 32.433 mujeres de 50 a 79 años y con útero intacto, con un N muy importante de 3.003 usuarias de terapia hormonal local entre 1993 y 2005, que hubo 11 casos de cáncer de endometrio en usuarias y 222 en no usuarias. Bueno, este gran estudio observacional es tranquilizador para las mujeres usando terapia de estrógenos vaginales en dosis bajas en cuanto a la seguridad y en cuanto a la eficacia.
Bueno, entonces el anillo vaginal nosotros no lo tenemos, en Estados Unidos y en Europa está, es un anillo de Silastic que libera estradiol, 2 miligramos, dura 90 días, es eficaz, tiene dosis ultra bajas, pero bueno, algo pasa a circulación general. Después, en Europa, esto es un gráfico de la sociedad, la Menoguía, que es la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia del año 2020, que les aconsejo que entren a la página de esta asociación porque la verdad que tienen un material actualizado muy bueno. Ellos acá tienen promestrine o promestrieno en forma de crema y también lo tienen en forma de óvulos, tienen estriol en forma de crema y de óvulos y tienen estradiol en forma de comprimido vaginal y de anillo vaginal. Es lo que también tienen en Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros? Como estrógenos locales tenemos los estrógenos conjugados únicamente en forma de crema vaginal, tenemos estriol en forma de crema y de óvulos, tenemos promestriene o promestrieno, como le llaman en algunos lugares, en forma de crema vaginal, de cápsulas blandas y de comprimidos vaginales. ¿Qué pasa con los estrógenos conjugados? Son muy eficaces, rápidamente actúan, pero pasan a circulación general, o sea que nosotros ya no los estamos utilizando. Y por ende, en pacientes con cáncer estrógeno dependiente no se pueden utilizar. Tenemos estriol. El estriol es fantástico, no pasa a circulación general. El tema es que suele arder, los óvulos particularmente suelen arder mucho cuando la paciente está con una atrofia importante. El promestrino es un producto que nosotros utilizamos muchísimo, lo hemos estudiado, hemos tenido un grupo de estudio con 10 profesionales de toda la Argentina donde nos hemos dedicado a estudiar mucho a este producto, lo utilizamos muchísimo y viene en forma de crema, dijimos cápsulas blandas y comprimidos vaginales. Es súper eficaz y además es seguro. En el consenso que establecimos en forma conjunta con la Sociedad de Patología Mamaria de Argentina y la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, llegamos a la conclusión de que se puede utilizar sin problema aún en las pacientes con cáncer de mama. ¿Qué es este promestriene? ¿Qué es este producto que la verdad que nosotros usamos muchísimo? Es un análogo sintético estrogénico que tiene efecto exclusivo en mucosa urogenital, que no tiene absorción sistémica, que es seguro en pacientes con cánceres estrógeno dependientes. Bueno, este fue el primer gran estudio que se hizo con promestrine hace muchísimos años, donde se utilizó en 17 pacientes oncológicas que tenían sequedad vaginal y dispareunias severas, importantes. Se utilizó un mes cápsulas vaginales de promestrine y se hizo un dosaje de la estrona. La conclusión fue que la estrona plasmática no se modificó significativamente y que fue efectivo para la atrofia. Este fue el estudio pivotal a partir del cual surgieron una serie de otros estudios. Este es otro estudio donde se evaluó el promestrine vía oral, donde obviamente pasó a circulación general, aunque después cae, y acá vemos una curva chata cuando se lo indica por vía vaginal. Este es otro estudio, hay una serie de estudios. Después este otro estudio muy antiguo donde se evaluó promestrine con el único que existía en ese momento, que eran los estrógenos conjugados. Los dos son efectivos, pero estrógenos conjugados pasa a circulación general y no así promestrine. Todos los estudios con promestrine demostraron mejoría en el trofismo, alivio sintomático marcado, mejor que el placebo, resultados equivalentes a estrógenos conjugados y sin efecto sistémico. Acción local en uretra, vagina, no hay proliferación del endometrio, tolerado y rápidamente eficaz y no tiene tiempo limitado de uso. ¿Cuál es la conducta? Primero interrogar a las pacientes, porque por ahí las pacientes no se animan a decirnos que tienen un grave problema a la hora de tener relaciones, por ejemplo. Examinarla, no pedirle el Papa Nicolau, la mamografía,
Por ahí le pedimos un PAP rápidamente y la paciente no la hemos examinado, tiene una atrofia importante, se va a hacer el Papa Nicolau, le duele el espéculo, le duele la extracción del material y después el material ese no sirve para hacer un diagnóstico. Entonces, examinar siempre a la paciente. Tratamiento preventivo obligatorio. Si la paciente está con un tratamiento hormonal sistémico, con estrógenos, ya sea vía oral, vía percutánea o vía transdérmica, tenemos que creerle que tiene ardor vaginal y sequedad vaginal, porque no es bueno el impacto a nivel local del tratamiento general, salvo la tibolona, que la tibolona sí tiene alcance local. Bueno, hidratantes, recomendar lubricantes siempre. Y no solamente el óvulo, porque es el otro error que cometemos los ginecólogos. Bueno, colóquese un ovulito 2 veces por semana, claro, pero la paciente no sabe cómo, cuándo, en qué momento. Por ahí se lo coloca en el baño, llega a la cama y ya se le cayó todo. Y la crema es muy importante para la zona vulvar, porque por ahí está tan seca que no le entra el óvulo y le duele y le arde. Entonces, le tenemos que explicar, señora, cuando usted está acostada a la noche en la cama que se va a dormir, con la crema se pone todo en la zona de la vulva, en el introito, en la entradita de la vagina, se coloca la cremita, unta el óvulo con la crema y se lo coloca. Dificultades de las pacientes para la consulta. Esto ya está registrado. Fíjense, un tercio no comentan estos problemas ni con su médico, ni con su pareja, ni con las amigas. No me siento a gusto, me da vergüenza en el 60% de los casos. Y las dificultades que tenemos nosotros los médicos a la hora de preguntar de esto, ¿no? Las pacientes dicen que, bueno, acá el 54% habían hablado del problema, pero solo en el 10% de los casos había sido el médico el que le inició la conversación con respecto a esta temática. La Sociedad Norteamericana de Menopausia y la IMS también consideran que el síndrome genitourinario de la menopausia está subdiagnosticado y que bajas dosis de estrógenos locales serían la primera línea de tratamiento cuando hay síntomas moderados a severos. Bueno, nosotros podemos utilizar los estrógenos locales, no solamente en la posmenopausia, a lo largo de la vida de las pacientes nuestras, nosotros podemos utilizar estrógenos locales, ya sea en la bebé o en la niña con la coalescencia de los labios, en la edad reproductiva, las mujeres que están bajo tratamientos con anticonceptivos orales de baja dosis y tienen sequedad vaginal, dispareunia, deseo sexual hipoactivo, la gente que está bajo radioterapia o con tamoxifeno, y ni que hablar en la posmenopausia, ya hemos estado hablando. O sea que la terapia hormonal local nos puede ser útil en todas las épocas de la vida de la mujer. La puérpera. Bueno, los datos disponibles sugieren que los andrógenos como la testosterona pueden tener un efecto directo sobre el tejido vaginal, porque siempre hablamos de estrógenos, pero los andrógenos también tienen mucho que ver. Su administración local provoca diversos cambios en la vagina, cambios en la expresión de los receptores androgénicos y estrogénicos, aumento del crecimiento celular, de la producción de mucina, del recambio de colágeno, de la perfusión y de la síntesis de neurotransmisores. Algunos efectos son complementarios con los de los estrógenos y otros son específicos como la estimulación del crecimiento de las terminaciones nerviosas. No solamente son importantes los estrógenos, los andrógenos también. La prasterona o DEA de hidroepiandrosterona fue aprobada en el año 2016 por la FDA para tratamiento de la dispareunia moderada a severa en la posmenopausia. Viene una caja con 28 óvulos con 6 aplicadores. Cada óvulo tiene 6,5 miligramos de DEA y afortunadamente en nuestro país este año comienza a comercializarse. Es muy interesante la combinación de los estrógenos vaginales con los óvulos de DEA, con resultados realmente sorprendentes. Así que estamos felices por la llegada a nuestro país de este producto. Después está el ospemifeno, bueno, es un SERM, es decir, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que también fue aprobado en 2013 por FDA y en 2014 en Europa. Y nosotros no lo tenemos. El tema del ospemifeno es que tiene como efectos secundarios los sofocos. Tenemos otras alternativas, las técnicas regenerativas como son el láser y el HIFU, que no son tema para esta charla,
pero hay que tenerlos en cuenta y que combinados con el tratamiento hormonal local suele ser muy, pero muy útil, una herramienta importante para el ginecólogo para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Acá tenemos las indicaciones para que ustedes las vean tranquilos. Bueno, ¿qué dice la Sociedad Internacional de Menopausia desde el año 2016? Que todos los preparados estrogénicos locales son eficaces, pero que el tratamiento debería comenzarse tempranamente y previo a los cambios atróficos severos. Es fundamental que los proveedores de salud se comprometan en su rutina a abrir una discusión abierta y sensible con las mujeres posmenopáusicas acerca de su salud urogenital para asegurar la detección temprana y el manejo apropiado de la atrofia vulvovaginal o atrofia o síndrome genitourinario de la menopausia. Dice la Sociedad Española de Menopausia en el año 2020, el año pasado. Dice que la mejoría de los síntomas con un tratamiento con estrógenos locales suele ser rápida, con un efecto pleno en las primeras 10 a 12 semanas de tratamiento. Este tratamiento a dosis bajas presenta un perfil de seguridad más favorable que la terapia hormonal de la menopausia. No es lo mismo un tratamiento hormonal general que un tratamiento hormonal local, y que puede utilizarse a cualquier edad, dicen los españoles, y que las alertas de seguridad cardiovascular y oncológicas en los prospectos de los medicamentos de estrógenos locales no se basan en ensayos clínicos. Y los españoles, bueno, ellos recomiendan acá que estas preguntas, que hay que hacerlas sí o sí, que acá se las dejo en la diapositiva, y que hay que hacer un dibujito a las pacientes para explicarle cómo colocarse la crema y cómo colocarse el óvulo. Yo me alegré mucho cuando leí esto el año pasado, porque yo hace más de 20 años que hago esto, que no solamente les muestro una foto de la vulva en la computadora, sino que yo les hago el dibujito en el recetario y les explico cómo colocarse la crema y los óvulos. O sea que me alegró mucho ver esta sugerencia de España. Dice la Sociedad Norteamericana de Menopausia desde el 2000. Miembros de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y del American College han elaborado un editorial solicitando la modificación en el prospecto, porque mientras nosotros decimos que el epromestrine o promestrieno es seguro y que no pasa a circulación general, en el prospecto de muchos de estos medicamentos locales dice no pasa a circulación general, pero precaución en los cánceres estrógenos dependientes. Entonces nosotros como médicos tenemos que tener un respaldo. Y entonces NAMS y el American College elaboraron este editorial solicitando que se modifique esto en el prospecto, fundamentado en varias observaciones. La primera, que los niveles de estrógenos en sangre son sustancialmente menores con formulaciones de estrógenos vaginales locales en dosis bajas que con el tratamiento sistémico, no tiene nada que ver. Segundo, no hay estudios clínicos ni observacionales consistentes que sugieran un aumento del riesgo señalado en la advertencia. La ausencia de evidencia que sugiera que los pequeños cambios en los niveles hormonales en sangre con el uso de formulaciones de dosis bajas vaginales aumentan el riesgo de cáncer no está fundamentado. Se propone modificar, por lo tanto, el texto del rótulo para reflejar mejor el perfil de seguridad del estrógeno vaginal en dosis bajas y potencialmente aumentar la seguridad, enfocándose en información crucial con respecto a estas formulaciones. Esto beneficiaría no solo a las mujeres, sino a nosotros, los médicos, porque tendríamos un respaldo y la FDA está revisando y considerando la propuesta. Por ejemplo, acá lo vemos claramente, que esto es un prospecto de promestriene, donde dice, en las contraindicaciones, dice, no se han observado efectos sistémicos luego de su administración, pero por precaución es recomendable, como en todos los estrógenos, no utilizar promestriene en casos de antecedentes de cáncer estrógeno dependientes. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Se dice que no pasa a circulación general y después que dice que hay que tener cuidado. Por eso la NAMS y el American College han elaborado este editorial para ver si FDA que está revisando esto, logra que los laboratorios modifiquen esto en el prospecto.
porque si no se trata de una relación médico-paciente y médico ginecólogo con mastólogo y oncólogo, tiene que ser muy estrecha, porque si no, uno dice, como ginecólogo estudioso del tema, que no pasa circulación general y al oncólogo le puede crear dudas. Esta atrofia urogenital y su relación con la terapia hormonal local es mágica. La verdad que es una solución mágica y que pasamos de un otoño severo y seco a una hermosa primavera. La verdad que realmente es así. Lo mejor de tu vida es el resto de tu vida. Tenemos que saber que las mujeres viven más, pero si viven más tienen que tener buena calidad de vida y este es un aspecto muy importante. Soluciones para el síndrome genitourinario. Primero involucrarnos, hablar con la paciente, revisar, examinar a la paciente, pensar que hay muchos tratamientos. ¿La terapia hormonal local es buena? Claro que sí. Los estrógenos, por supuesto, pero de los que nosotros tenemos, sabemos que promestrina y estriol son los seguros, eficaces y seguros. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto es el tiempo necesario? Es por siempre y para siempre. Es así porque esto es evolución, es evolutivo, cada vez va a ser más severo, no es mágico que solito sin hacer nada se va a solucionar, nosotros tenemos que actuar y el tratamiento hormonal local es por siempre y para siempre. Cuando hay una atrofia severa es no menos de 20 días, todos los días crema y óvulos y para el mantenimiento son 2 veces por semana por siempre y para siempre. Pueden descansar, pero está comprobado que si descansan más de un mes de manera continua, volvemos a foja cero. Entonces, por siempre y para siempre, salvo que combinen con láser o con HIFU, que ahí la duración del efecto puede ser de un año. ¿Todas son correctas? Sí, todas son correctas, porque podemos nosotros combinar las terapias. Los estrógenos, los andrógenos, los SERMs, el láser, el HIFU, son todas correctas, ¿no? Son herramientas importantes y que las podemos combinar para el bien de nuestras pacientes. Pero esto no es un tratamiento que es una sesión de láser y nada más, o es un óvulo y nada más, ¿no? Es un tratamiento que el hormonal es por siempre y para siempre, y si hacemos HIFU o láser son no menos de 3 sesiones y que hay una por mes, y eso sí le va a durar el efecto de 1 o 2 años. Cualquier duda o consulta, acá les dejo mi correo electrónico y mis redes. Estoy dispuesta a responder cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Están todos cordialmente invitados a nuestra Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. En el canal de YouTube está todo el material de los últimos años, webinar, actualizaciones y también en nuestra página de AMA. Nos pueden seguir en las redes y van a ver toda la información que aportamos día tras día y nuestra intensa actividad académica. Gracias. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación nuevamente y simplemente presentarles mis 2 segundas casas, el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba, la primera universidad de Argentina y una de las primeras de América, y el Instituto Ulton, donde ejerzo la actividad privada. Muchas gracias.